Muy buenos días a todos y todas. Qué gusto es llegar casi al final de Génesis. Estamos en Génesis 49, a 2 capítulos únicamente de haber terminado de leer este libro. No sé cuántos de ustedes han leído anteriormente un libro entero, pero si no lo han hecho y esta es la primera vez, creo que habrán podido notar la diferencia, creo que habrán podido disfrutar y deleitarse de ir caminando capítulo a capítulo a través de un libro entero de la Biblia. Es un aprendizaje que se atesora aquí en el corazón y por supuesto es un legado para la eternidad, para nuestra familia, para todo lo que hemos de hacer en la vida. Esto va a venir a representar un valioso tesoro guardado en el baúl de nuestros corazones, que ha de venir a ser recordado por el Espíritu Santo en el momento que se necesite. Saben, en Primera de Crónicas 29:11, el rey David, ya al final de su vida, él había caminado de cerca de Dios y le había conocido, así como nosotros estamos queriendo conocerle a través de su palabra. Y el rey David pudo expresar estas palabras justo antes de que se pasara el reino a su hijo Salomón. Y él estaba ya haciendo los preparativos para la construcción del templo de Salomón. En realidad es el templo de Dios, pero fue construido durante el tiempo del rey Salomón y por eso se le llama el templo de Salomón, pero es el templo de Jehová. Y el rey David dice: la magnificencia y el poder, gloria, la victoria, el honor, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¡Qué gran declaración del poder y de la gloria de Dios proviniendo de un hombre que conoció a Dios de cerca! Y estas mismas palabras deben ser las que emanan de nuestros corazones al momento en que nosotros logramos conocerle a través de cada uno de los capítulos que hemos de aprender, que hemos de transitar en la Biblia y de permitir que se asienten en nuestro corazón. Génesis 49 es un capítulo muy importante dentro del libro de Génesis, ya que es al final de la vida de Jacob. Jacob aquí ya tiene 147 años, un caminar que le ha llevado desde ser aquel jovencito que se dejaba llevar por su carne, por su naturaleza carnal, por sus deseos, por su egoísmo, por todo aquello que gobernaba su corazón. Y aquí venimos a ver a un Jacob muy distinto al final de su vida. Ahora ya está en su lecho de muerte. Ha pedido que sus hijos estén alrededor de él y emprende esa tarea de bendecirle a cada uno de ellos, de bendecir a sus 12 hijos. Pero en esta bendición habla no solo de elogios, sino también de reprimendas. Sabemos que no nos gusta cuando se nos llama la atención por cosas que hemos hecho, porque siempre queremos
o deseamos hacer lo que para nosotros es correcto. Sin embargo, son necesarias. Es necesario tener reprimenda, tener disciplina de parte de quien nos ama, de parte de nuestro Señor. Y aquí el Señor, a través de Jacob, está hablando lo que ha de suceder a esas 12 tribus representadas por los 12 hijos de Jacob, cuyo nombre ha cambiado a Israel, el que lucha con Dios y vence. Vemos aquí a un hombre que ha vencido porque ha permitido que Dios sea el que gobierna su vida. Así que este es un mensaje de despedida de gran importancia. Al final de nuestras vidas, allí en el lecho de muerte, créanlo, que lo único que sale de la boca de aquellos que están a punto de partir es verdad. Todo es verdad. Nadie se aferra a una mentira en el momento de su muerte. Así que estas son palabras totalmente proféticas, son palabras que hablan del futuro y que nos revelan la soberanía de Dios, nos revela que Dios todo lo conoce. ¿De qué otra manera Jacob pudiera haber dado estas palabras a sus hijos sin haberlas visto, sin haber visto lo que iba a suceder? Es la fe en Jacob que le permite ver lo que ha de venir en el futuro, lo que ha de suceder con aquella promesa que Dios le había dado a él. Si nos fijamos, Jacob no ha visto la promesa que Dios le dio. Él no la ha visto. Tampoco la vio Abraham, tampoco la vio Isaac. Pero si la ha visto en ese ámbito de fe, en esa esperanza anclada en lo que él estaba creyendo en todo lo que Dios había dicho, en esa profecía que había sido dada en Génesis 3, que iba a venir de la simiente de la mujer aquel que iba a herir al enemigo, a la serpiente, la iba a herir en la cabeza. Así que Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que lo vieron de lejos y lo creyeron y lo saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente hubieran tenido tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Todos nosotros tenemos las promesas del Señor que nos hablan de esa tierra prometida, de ese lugar, de esa morada que Él ha preparado. Y así como estos hombres, así como Jacob pudo ver su regreso a esa tierra prometida, pudo ver que todo esto que está hablando iba a suceder, nosotros tenemos que también tener la capacidad espiritual de creer y de ver lo que Dios ha dicho que ha de suceder. Estamos en las mejores manos, estamos en las manos del soberano, del poderoso Dios, que además de ser Dios, es nuestro Rey, es nuestro Padre, es nuestro Pastor. Así que tenemos que vivir confiados de saber que en Él estamos seguros, podemos pasar de esta tierra, sí, pero la eternidad, si nosotros hemos abierto nuestro corazón a Él, la hemos de pasar en Él, con Él, adorándole, teniéndolo siempre delante de nosotros. Y aquí Jacob empieza a darles estas palabras a sus hijos y comienza por Rubén, el primogénito, a quien le dice: tú eres mi primogénito, eres mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Pero impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Es una reprimenda
Aquí hay una consecuencia de algo que Rubén había hecho. Se mencionó en el capítulo 35, no se dio mucha importancia en aquel momento, solo se nos dijo que Rubén había tenido relaciones con una de las concubinas de su padre, con Bila, que era la sierva de Raquel, y no dijo más. Pero ahora sí, aquí se le está diciendo, ¿sabes qué? Eso que hiciste, eso de haberte hecho indigno, está afectando tu futuro y lo va a afectar. Así que es muy importante que nosotros sembremos todo lo bueno, pensamientos de bien, todo lo amable, todo lo que proviene del Señor, todo lo que respecta a la fe. Todo eso lo sembremos para que esa sea nuestra cosecha. Vemos que siempre todo tiene consecuencias. Aquí tenemos a un Rubén que ha perdido su derecho de recibir una doble porción por ser el primogénito, de haber recibido, 2/3 partes de la herencia. No la recibe, más bien le es quitada por sus acciones. Simeón y Leví continúan Jacob hablando a ellos en el versículo 5 al 7 y les dice, bueno, ustedes son hermanos, y les habla armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Aquí les está hablando otra reprimenda. Estos, Simeón y Leví, son los que tomaron venganza por la violación hacia su hermana Dina. Eran hermanos, hijos de Lea, pero ellos tomaron en sus manos una venganza terrible en la que mataron a todos los varones de Siquem, utilizando una estrategia muy baja, haciéndoles circuncidar a estos hombres y aprovechándose de ellos en los días en que tenían mucho dolor tras esa circuncisión. Así que ellos, dice, van a ser esparcidos, y Dios en su misericordia, sí, a Leví lo esparce, pero lo distribuye dando una demostración de su gracia y de su perdón, ya que lo distribuye para convertirles en una tribu de sacerdotes que iban a estar esparcidos en todo Israel. ¿Y qué podemos ver representado en esto? Nosotros hemos sido como Leví, nosotros hemos tenido actos viles, nuestro corazón ha sido un corazón engañador, un corazón orientado o inclinado a la maldad, pero vemos que en la gracia del Señor hemos sido hechos sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 nos habla cómo el Señor nos ha hecho a nosotros un pueblo, un linaje escogido, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Así que antes de juzgar a Leví y a Simeón, debemos vernos a nosotros mismos y saber que hemos sido muy parecidos, hemos actuado de acuerdo a la maldad de nuestros corazones, pero hemos venido al Señor. Y por su misericordia el Señor nos ha hecho piedras vivas para edificar una casa espiritual y para ser un sacerdocio santo, para representar a Cristo en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestras casas. Luego se refiere a Judá. Este es su cuarto hijo. Y sí, a él es un gran elogio, es una profecía hermosa, porque le dice, te alabarán tus hermanos, tu mano
En la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Qué hermosa profecía para Judá. Hemos visto que de esta tribu es la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. A Judá fue que el Señor escogió para que sus descendientes surgiera el linaje real de Israel. Habla que de él iba a nacer, está dando una profecía acerca de Jesús, que iba a atar a la vid su pollino, que iba a venir en un asno. Habla que iba a venir Silo. Silo significa reposo, significa paz, y a él se congregarán los pueblos. Sabemos que el Señor fue llamado príncipe de paz. En Isaías 9:6, ahí nos dice que él vendría como príncipe de paz. Él es nuestro pastor, él es nuestra roca. Y nosotros podemos decir, pero ¿por qué? ¿Por qué esta bendición a Judá? Si Judá fue el que pensó, el que tuvo la idea de vender a José. Pero también vimos a Judá interponiéndose cuando José había mandado a que dejaran a Benjamín y que ellos regresaran y que dejaran a Benjamín solo como para probarlos, a ver cómo era su corazón. Y Judá fue el que tomó ese lugar y dijo, no, déjenme a mí, que el muchacho regrese, mi padre no podrá soportar esta pérdida. Así que había habido un cambio en Judá, y esto pudiera haber valido para que esta posición fuera dada a él, este privilegio, que de su descendencia pudiese venir el Mesías. Y habla también, habla algo hermoso, habla que su vestidura sería, dice, lavó en el vino su vestido. ¿Qué quiere decir esto? El vino es la sangre, o sea que está hablando que sus vestiduras serían rojas. Las vestiduras ya del Señor Jesús en su segunda venida, él serán rojas. Cuando él vino la primera vez, sus vestiduras eran blancas. Él vino como un cordero, vino en pobreza, vino en humildad, en mansedumbre, abandonando la gloria divina para poder morir en nuestro lugar, y que sus vestiduras fueran manchadas por el pecado, fueran hechas negras por el pecado, y que pudiera pasar, nuestra deuda pudiera ser pagada por él con su justicia divina. Pero luego de esto, él fue sentado a la derecha de Dios, y él vive en esa plenitud de gloria y poder para poder juzgar al mundo. En su segunda venida, él ha de venir como ese rey glorioso, como ese rey que ha de traer la salvación, la justificación y la reconciliación evidenciadas en esa realeza de venir él para poder juzgar al mundo. Y él ha de venir, dice en el libro de Isaías 63:2, con un ropaje rojo, sus vestiduras como aquel que pisa el lagar. El lagar es ese lugar en donde se machacan las uvas, en donde se pisan las uvas o donde se prensa el aceite. Él ha de venir como ese rey, vestido de vestiduras rojas, ya llenas con la sangre que fue derramada, esa sangre que vino
para quitar nuestro pecado, esa sangre de gran valor, esa justicia, esa gloria y ese poder con el que ha de juzgar al mundo. Así que es una hermosa profecía dada a Judá y en la cual nosotros tenemos parte al ser hechos pueblo de Dios. Luego Jacob habla a Zabulón y le dice que va a vivir en la zona norte. Lo que le está diciendo a Zabulón es que en puertos de mar habitará, eso es al norte de Israel, y será puerto para naves y su límite hasta Sidón. Sí, un lugar importante, un territorio que haría uso del puerto. Luego habla a Zabulón y a Isaacar. A Zabulón le dice: en puertos de mar habitará. Perdón, este ya lo habíamos visto. A Isaacar dice: asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió de tributo. Isaacar está diciéndole en el 14 y 15 que va a ser como un asno fuerte entre apriscos para cargar. Esto significaba que de esta tribu iba a ser como la espina dorsal de la nación, de donde saldrían los trabajadores, no los protagonistas, sino los que son el sostén y el apoyo fundamental de Israel al establecerse en la tierra prometida, una tribu de trabajadores, de personas de arduo trabajo, de gran labor. Luego le habla a Dan. Esta tribu se iba a ubicar lo más al norte de Israel y dice: juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan como serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Está queriéndole decir que han de ser un pueblo de valerosos guerreros allá al norte, justo al norte de Israel, en los límites. Igual le dice a Gad en el 19: ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Estos dos, Dan y Gad, serán pueblos, tribus guerreras. Luego tenemos Aser. Aser en el 20 dice: el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. A Aser le está diciendo que va a ser una tierra fértil y va a ser productiva. También está al norte de Canaán. Esta ciudad dará mucho trigo al pueblo. Luego le habla al Neftalí y le dice: sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Está queriéndole decir a Neftalí que se ha de mover como una sierva por las montañas. Y finalmente le habla a José. A José del 22 al 26 le habla que ha de ser una rama fecunda, un vástago, cuyo arco será firme, con brazos ágiles. Él está queriendo decir que él ha de ser un testigo de Dios en este país, un testigo de Dios, y que se ha de distribuir en dos ramas, en Efraín y en Manasés, que son sus hijos, a quienes él ya los había bendecido. Estos se ubicarían en la zona de Samaria, muy apropiada para recibir el evangelio cuando Jesús vino a la tierra y estuvo allí. En Juan 4 se nos narra ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana y cómo esta mujer, al hablar de Jesús, al hablar que lo había conocido, muchas personas le escucharon y le pedían a Jesús que se quedara entre ellos, porque aceptaron, conocieron y aceptaron esa palabra, ese mensaje de salvación que Jesús trajo consigo. Así que todo esto que Jacob está hablando, finalmente le habla a Benjamín y le dice: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín fue
la única tribu que, al ser dividido Israel en la parte norte, que se siguió llamando Israel, y la parte sur, que se llamó Judá, Benjamín, la tribu de Benjamín, vino a pasar a ser parte de este reino del sur de Judá, del centro de adoración de Dios, de este pueblo de donde salieron muchos reyes que hicieron lo recto delante del Señor. Lastimosamente, la parte del norte, la Israel, tuvieron muchos reyes, todos los reyes inclinados al mal, y por tanto el pueblo rápidamente se vio involucrada con paganismo, con idolatría. Pero aquí tenemos claro que Jacob pudo ver que la nación de Israel sería formada por estas 12 tribus. Él no había visto qué iba a suceder, ni siquiera había visto que su pueblo iba a salir. Faltaban muchos años para que el pueblo de Israel saliera de esta nación de Egipto. Les hacía falta que 415 años para poder salir de aquí. Así que era imposible que él con sus ojos físicos lo hubiese mirado, pero sí lo vio con sus ojos de fe. La fe es esa certeza de lo que se espera. Él sí estaba esperando lo que el Señor le había hablado, que esa tierra iba a ser entregada a su descendencia. Estaba viendo cuando estos 12 tribus tomaran posesión de la tierra, y hasta el último momento vio. Aquí nos está demostrando cómo la vida de Jacob fue cambiada. Aquella persona que trató siempre de ser el primero, de tomar ventaja de los demás, de sostener el talón de su hermano, aquella persona que vivió de acuerdo a sus capacidades y sus fuerzas, su inteligencia, su ingenio, su astucia, su autosuficiencia, ahora era un hombre de fe, ahora era un hombre con la capacidad de ver lo que iba a suceder de acuerdo a lo que él le había creído a Dios. Aquel hombre realmente, después de Peniel, después de ver el rostro de Dios, hubo un rompimiento y un quebrantamiento en su vida, de manera que pudo ser poseído totalmente por el Señor, y él se tuvo que apoyar desde ese momento de Peniel, en su bastón. Y ese bastón, ese apoyarse en su bastón, ese cojear, era testimonio de esa vida pasada y de ese encuentro con el Señor y de la nueva vida que ahora tenía en el Señor. Cada uno de nosotros, mis hermanos y hermanas, hemos tenido un largo camino, quizás no de 147 años como Jacob, pero hemos tenido años en los que hemos transcurrido en nuestras propias capacidades, en nuestra propia autosuficiencia, en nuestros propios pensamientos, pero el Señor nos llama a que, como Jacob tuvo un punto de inflexión, un punto de rompimiento en su vida, un punto de quebrantamiento, a partir del cual él fue formado y conformado de acuerdo a lo que él creía, a lo que estaba viendo delante de él, que era Dios mismo. Así nosotros venimos a ser nuevas criaturas. Cuando nosotros venimos y entregamos nuestra vida al Señor, lo viejo, lo pasado, queda como un testimonio para gloria de Dios, como un testimonio de dónde Él nos ha rescatado y la transformación que Él hace a nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos y hermanas, les amo mucho. Gracias por permitirme caminar junto a ustedes en esta emocionante travesía a través del libro de Génesis. Solo nos queda un capítulo más para ver concluido este libro tan significativo y tan trascendental
el libro de los orígenes, el origen de los orígenes. Que Dios les bendiga, les amo muchísimo. Amén. Amén.